Sí, Señor. Cuán bueno es el Señor. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque como dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias y su bondad para con cada uno de nosotros. Estamos más que contentos y más que agradecidos porque el Señor nos permite estar en esta tarde, gloria al Señor, aleluya, aquí conectados a través de este podcast. Análisis sobre la palabra es el podcast. Y este que les habla es su hermano y amigo Jorge Serrano y estamos sumamente contentos porque, como siempre trato de expresar, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ningún tipo de tristeza hacia nuestra vida. Y qué hermoso es poder seguir la voluntad del Padre, poder conocer al Padre, anclarnos en la presencia del Señor. Así que estamos más que contentos con el Señor. Son las 6:05 de la tarde, gloria al Señor, en esta noche, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Arlington, Texas. Y como siempre, está mi esposa, Ruth Castro. Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, un miércoles adicional que Dios nos da, nos regala para poder disfrutarlo, ¿verdad? Trabajar y poder tener esa comunión con Él. Dar gracias por lo que de gracias hemos recibido. Así que le invitamos a que se conecte y este es el momento preciso para que usted le diga a su vecino, a su vecina, a su primo, su prima, su abuelo, su abuela, a toda su hermosa generación que Análisis sobre la palabra, mira, comienza ahora. Y este es el momento para que te conectes y recibas la palabra del Señor. Eso es así. Así que estamos muy felices y muy contentos porque lo que el Señor hace es maravilloso. No se vaya, en 40 segundos arrancamos con el tema de esta noche. Gloria al Señor, un tema muy interesante. Gloria al Señor, vamos a estar trabajando cuando Dios vuelve a hablar. Gloria al Señor, aleluya. Quizás llevas tiempo sin poder escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Quizás llevas tiempo sin poder escuchar la voz de Dios de manera audible o que Dios se te revela a través de los sueños o algún otro tipo de forma en la cual, de las multiformas que el Señor tiene para hablarnos a cada uno de nosotros, siempre haciendo hincapié de que el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Así que les invitamos, no se vayan, 40 segundos, arrancamos, gloria al Señor, en esta noche con este su programa Análisis sobre la Palabra, el podcast. No se vayan. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia que nos ayudará a ver todas las áreas que benefician nuestro crecimiento como iglesia, pero también aquellas áreas de peligro para nuestro progreso. Bienvenidos a Análisis sobre la Palabra con Jorge Serrano y Ruth Castro. Qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Así que sean bienvenidos en esta noche con el Señor a este su programa, Análisis sobre la Palabra, el podcast. Muchas bendiciones a los hermanos que están conectándose poco a poco, los que también vayan a ver este podcast, gloria al Señor, aleluya, de manera diferida, ¿verdad? Gloria al Señor, sabemos que hay muchas vidas que nos ven a través de las redes sociales de manera diferida y eso es una gran bendición, ¿verdad que sí? Como siempre nosotros expresamos, una vida que escuche la palabra del Señor, para nosotros es más que suficiente. Una persona. Sí. Una persona que puede escuchar la palabra de verdad. Y que, ¿verdad? Cuando recibe esa palabra, ¿verdad? Le dé aliento y le dé fuerza, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante y le dé las herramientas necesarias para poder, ¿verdad? Trabajar en la obra del Señor y en su propia vida, porque cada día nosotros estamos en una construcción interna, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Siempre estamos construyendo, no somos perfectos y siempre tenemos que mejorar algo, ¿verdad?, de nuestra vida para ser beneficiados del Espíritu Santo de Dios y a su vez beneficiar a otros que también tienen necesidad de la palabra. Constantemente estamos en una reconstrucción. Yes.
Exacto. Siempre Unos se estamos dan en de reto. cuenta y otros no. Exacto. Así que estamos muy felices por todo lo que el Señor ha hecho sobre nuestra vida. Dios bendiga a Fanny Amabili, Fanny, Dios te bendiga mucho. de Argentina. Sí. Oh, Dios te bendiga mucho, muchas bendiciones. Abrazos. Tamal, Dios te bendiga mucho. Dios te cuide, Tamar. Saludos también a tu esposo, muchas bendiciones, Yes. ¿verdad que sí? Para su familia en una manera muy especial. Compártalo, dale like. Dios Claro bendiga que sí. también a Marisol Villegas, muchas bendiciones para con tu vida, seguro que sí. Mire, como siempre tratamos de decir, compártalo, dale like, coméntenos, Ujú. ya que estos podcasts, Gloria al Señor, la mayoría de las ocasiones no son muy agradecidos por los algoritmos de las redes sociales y dependemos de los comentarios, del like, del me encanta que usted nos pueda dar, Gloria al Señor, aleluya, del Exacto. compartir para que la palabra del Señor pueda continuar siendo esparcida, aleluya, a través del Evangelio. Y más con este tema que hoy tenemos, ¿verdad? Para poder desarrollar cuando Dios vuelve a hablar. Qué interesante, ¿verdad? El poder saber que todavía Dios habla. Dios habla y poder categorizarlo Yes. de manera enfática Exacto. que Dios habla es especial. Yes. Y hay que hacerle recordar a la gente de que hay un Dios que está atento. Está atento, sus oídos están inclinados a escuchar tu oración, a escuchar, ¿verdad?, lo que tú expresas, lo que sientes, porque Él no está ajeno, lo hemos dicho muchas veces, constantemente. Él no está ajeno a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás pasando. Él solamente quiere que tú en algún momento de tu vida hagas silencio y escuches lo que Él quiere hablar. Qué interesante poder expresar eso. Dios habla. Dios habla. Yes. Qué hermoso es el Señor. Y hoy vamos a estar trabajando bajo ese tema, cuando Dios habla. Dios bendiga, Pastor, Dios te bendiga mucho, Francisco Luis Blanco. Amén. De allá de la Iglesia de Dios en Quilín. Muchas bendiciones, mi hermano. Aleluya. Vivian, Dios te bendiga mucho. Abrazo, mamita. Siempre Vivian Rodríguez, pastora de allá en Kentucky. Yes. Por el Señor, Iglesia Fuente Inagotable, si mi mente no me falla. Así mismo es. Siempre les recuerdo, en verdad que sí, siempre les recuerdo grandes momentos que pasamos por allá. Estrada Arlis, muchas bendiciones para ti. Comparta la bendición, aleluya, Amén. para que la bendición, mire, quién sabe, vamos a arrancar de esta manera, quién sabe, la persona que esté esperando poder recibir una palabra de Dios en esta noche, un miércoles, poder recibir, y a lo mejor usted toma este video, que estoy más que seguro, nosotros tratamos de todo lo que hablamos que no sean opiniones personales de nosotros, sino que sea algo bíblico. Y que esta palabra a lo mejor usted se la comparte a través de WhatsApp o a través de Messenger, gloria al Señor, y se la envía. Y quién sabe si en esta noche es una noche de salvación para esa persona que puede escucharnos. Y a lo mejor usted diga, pero ya el podcast lleva 2 o 3 días. Tranquilo, estamos live en este momento. Pero quizás esa persona, aleluya, diferido. Hay muchos testimonios que hemos recibido de personas que están pasando por procesos difíciles. Hace un tiempo atrás tuvimos una persona que nos testificaba de uno de los podcasts de cuando nosotros comenzamos a hacer esto hace 5 años y medio para 6. Y cómo le ministra en una forma muy especial. Así que compártalo para que la bendición de Dios siga tocando a las personas en una manera muy especial. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, y quiero leerlo de manera textual y estoy utilizando la versión Reina Valera 1960. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Qué interesante, gloria al Señor, que como el escritor, aleluya, del libro de Primera de Samuel hace entender y hace hincapié, gloria al Señor, aleluya, de la situación que estaba aconteciendo en aquel entonces. Primero que nada, la palabra de Dios, la palabra de Jehová escaseaba, o sea, era limitada lo que se estaba recibiendo. Y esto me vino así, en este preciso momento, una gran diferencia al tiempo de hoy que estamos viviendo, que es el tiempo donde hay tanta comunicación, pero a la misma vez es como una dicotomía, porque
tanta comunicación que hay, pero a la misma vez hay falta de comunicación. Ciertamente. Y qué interesante porque el escritor de Primera de Samuel hace énfasis en la escasez que había en aquellos días de la palabra de Jehová y la falta de visión con frecuencia que había. Y es bien interesante cómo Dios llama a este joven, cómo Dios trabaja con Ana, queda embarazada, se lo dedica al Señor. Cualquiera puede pretender, y estoy haciendo un resumen rápido, una paráfrasis de de todos estos primeros capítulos, de cómo posiblemente en el día de hoy cualquiera pensaría que el hijo, que el yerno, que el familiar va a ser el sustituto, el que vaya a sustituir en el ministerio sacerdotal para aquel entonces, si lo llevamos hoy en día. Pero cómo el Señor provee sacerdote desde el vientre de la madre. Dios provee sacerdote para que la lámpara de Israel no se apague y la palabra de Dios pueda continuar. Tenemos que recordar que para ese entonces se frecuentaba y Dios tendía a hablar a través de profetas, a través de sacerdotes, para que la palabra de Dios constantemente se mantuviera. Pero había una situación, y es que Elí no había puesto en cintura, vamos a decirlo de esa manera, no había llamado a la atención a sus hijos omnifines, los cuales estaban constantemente pecando ante la presencia de Dios. Pero lo que ellos no se esperaban es que Dios se había provisto de un hombre que iba a hablar la palabra de Dios con certeza. Y en una época de decadencia espiritual, en una época donde hay una expresión bien interesante, donde el silencio divino no era casual. O sea, no era casual que Dios hiciera silencio en ese entonces, y eran unas consecuencias de la decadencia espiritual, porque cuando hay decadencia espiritual, la palabra de Dios escasea. Y es bien interesante. Pero ¿qué ocurre cuando el pueblo de Dios se acostumbra a vivir sin escucharle? Eso está tremendo. ¿Por qué razón está interesante? Mira, está interesante porque a veces creemos que Dios no está hablando. Ajá. A nuestra vida. Oh, Dios se olvidó de mí, ya Dios no está escuchando mi oración, en ningún momento yo he escuchado que Dios habla a mi vida. Pero tú sabes cuál es el problema, como tú decías, y reitero, ¿verdad? Ajá. En que tenemos las herramientas, ahora mismo tenemos los celulares, tenemos las computadoras, donde quizás marchamos en todo el día con ellas y tenemos la Biblia ahí, tenemos referencia, tenemos los libros, pero el problema es que podemos tener todas las capacidades, podemos tener todas las herramientas, pero ¿sabes cuál es el mayor problema? Que la gente está vaga, la gente no quiere, no desea. Ociosa. Está ociosa, está en un letargo y no desea sacudirle el polvo a la Biblia y comenzar a leer. No desea aguzar su oído, hacer silencio y dejar que Dios hable a través de su palabra. Uh-huh. Entonces, es preciso ver cómo la gente está desorientada. Uh-huh. Porque nosotros recibimos dirección cuando aprendemos a escuchar la instrucción que viene de arriba. Uh-huh. Entonces, cuando el pueblo cree y entiende que no hay una voz que está hablando, que hay un silencio, a veces tenemos que preguntarnos, ¿seremos nosotros mismos los que hemos apagado esa voz Uh-huh. con nuestras actitudes? Porque estamos dándole más énfasis a otras cosas, Uh-huh. ¿verdad? Dándole interés a otras cosas que se están moviendo alrededor nuestro y no le estamos dando énfasis a escuchar, a aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer silencio. Y prestar atención. Y prestar atención, prestar oído. Y ese es el gran problema. No queremos hacer silencio. Queremos vivir en el ruido, queremos vivir en la emoción, queremos vivir en el movimiento, pero Dios también se mueve en el siglo apacible. Tú sabes que hoy estaba viendo unas cosas. Tú sabes, tú me conoces, que eres mi esposa, y tú sabes que yo me gusta estudiar de todo un poco, y estaba estudiando un poquito sobre la historia de Henry Ford. Henry Ford, él fue presidente de los Estados Unidos, pero también fue el fundador, dueño y fundador de la marca Ford. Y Henry Ford, él tenía en sus fábricas, llegó una temporada donde los periodistas querían entrar a su fábrica.
Y cuando querían entrar, déjame saludar por aquí. Janet, Dios te bendiga mucho. Dios te Janet cuide. Hernández, muchas bendiciones. Amén. Y Dios bendiga también, amén, a Alma Gutiérrez, Dios te de allí de bendiga, la iglesia. Alma. Gloria al Señor, estamos contentos. Compártalo, denle Yes. like para que la bendición de Dios recaiga sobre otras vidas. Henry Ford llegó un momento donde un periodista quería hacer una entrevista, pero quería pasear por la fábrica donde él estaba. Ujú. Cuando Henry Ford le dice que venga, le enseña las maquinarias, le enseña a las personas que están trabajando, hay mucho ruido, hay mucho movimiento, pero dentro de ese ruido hay una persona que está en una oficina con su sombrero cubriendo sus ojos y durmiendo. Y el periodista le pregunta a Henry Ford, ¿esto no es casual de que él esté aquí? Y él le dice, pues mira, él está ahí porque de sus ideas es que han salido todo lo que hay en este lugar. Y el periodista se queda como que de sus ideas. Sí, porque él necesita silencio para que lleguen ideas nuevas. Hace un tiempo atrás, Qué tú y tremendo. yo estábamos estudiando algo donde decía que servir no es hacer. Ujú. Y la cotidianidad que tenemos hoy en día es que la gente, el ministro de Dios, la iglesia entiende de que entre más hago, más sirvo. Y no es real. Y eso no es real. Déjame repetir eso para los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo. La gente piensa que entre más hago, estoy sirviendo. Y en muchas ocasiones el Señor lo que nos está pidiendo es que hagamos silencio para que podamos escuchar las instrucciones o para que vengan ideas nuevas a nuestra vida. En muchas ocasiones esto le pasa al ministro de Dios, donde constantemente está predicando domingo tras domingo, predicando. Ok, ¿cuándo tú te vas a detener para poder escuchar la voz de Dios? Ciertamente. O sea, lo que vives es de estar visitando enfermos, del ayuno, del estudio, de aquí a allá. ¿Y cuándo tú te vas a detener? Si algo a mí me encantaba en el pastorado administrativo en Puerto Rico, es que me gustaba sentarme en la escuela bíblica porque yo necesitaba ese espacio donde el Señor trabaje Yes. en mi vida. Gloria al Señor. Y en muchas ocasiones la iglesia, el ser humano, la dama, el caballero y la familia necesita tener un espacio donde el Señor ministre para su vida. Círculos como, además de la comunidad de fe, círculos como campamentos familiares, retiros familiares, donde uno se pueda reunir para poder tener ese espacio fuera de lo que es estar constantemente ministrando, pero para que el Señor trabaje con nuestra vida. Y es bien interesante porque hay una frase que escribió el teólogo A.W. Tozer. Él escribió en el capítulo 8 del libro que se llama Restaurando la relación del creador y la criatura. Y es bien interesante, eso fue en 1948 y él escribió esto: Dios todavía habla, pero solo aquellos que se detienen para escuchar Yes. su voz podrán oírla. O sea, Dios continúa hablando a cada una de nuestras vidas. Y ya mismito le voy a colocar la cita ahí a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Es bien interesante porque no es que Dios ha dejado de hablar. Dios todavía está hablando. Yes. Lo que pasa es que no estamos prestando atención. La lámpara de Israel en 1 Samuel capítulo 3 dice que se está apagando. Pero lo que la gente, eso es a nivel histórico. Ujú. A nivel histórico, Elí no estaba viendo el pecado de sus hijos. A nivel histórico, los sacerdotes, porque Ofni y Fines, que eran hijos de Elí, estaban desobedeciendo. Yes. La nación estaba acá, tomando las consecuencias de poder apartarse delante de la presencia de Dios. Pero lo que la historia no se prevenía es que Dios tenía un plan perfecto donde Dios había de establecer un hombre que iba a escuchar la voz de Dios y esa voz iba a ser transmitida automáticamente. Ahí no iba a haber reverberación, ahí no iba a haber distorsión. La voz de Dios iba a ser transmitida de manera fidedigna. Y cierro con esto para darte la participación. Hoy en día necesitamos gente, y esto no estaba aquí, hoy en día necesitamos gente que hablen la palabra de Dios de manera fidedigna, sin añadirle una coma, sin añadirle ni un punto, sin añadirle una tilde.
a hablar lo que Dios nos da. Pero es real lo que tú hablas, se siente algo bien bonito. El problema, la situación, una preocupación genuina que hay en nuestro corazón es que la gente ya está acostumbrada a no escuchar la verdadera voz de Dios, ¿verdad? Y porque están enfocados en otras cosas y siguen sirviendo, siguen viviendo sin dirección, sin palabra, sin visión. Entonces es preocupante porque, como tú dices, esa luz, esa lámpara se apaga y mengua, gloria al Señor. Y es interesante y es importante que nosotros podamos internalizar y saber, mi lámpara está encendida. Realmente yo he preparado mi oído para escuchar la voz del Señor. Y cabe decir que hay gente que se sienta, escucha la palabra, están ahí físicamente, pero realmente en su espíritu esa palabra no está llegando, esa palabra no está introduciéndose en sus corazones porque lamentablemente no han sabido escuchar cuando realmente Dios les está hablando. Es como uno de los hermanos habló en el jueves pasado en el estudio, que por qué esas personas que están en congregaciones que no son bíblicas, ¿por qué no son transformadas? Y la contestación fue fácil y sencilla, porque la palabra de Dios está siendo predicada de una manera distorsionada. Exacto. O sea, tú no le puedes añadir al mensaje. No. A la predicación no puede ser a base de la opinión de cada uno de nosotros, tiene que ser a base de lo que Dios desea. Y hoy en día, ¿verdad? También vivimos tiempos donde la voz de Dios parece lejana. Entendemos y creemos que Dios no nos está escuchando o que no escuchamos su voz, que Él está lejos de nosotros, pero Él está ahí, Él está cerca. Y qué bueno es cuando tú escuchas la voz de Dios, no simplemente audible, sino a través de su palabra, cuando tú te introduces en su palabra y comienza a germinar, ¿verdad? Y esa bendición del Señor tan refrescante, su palabra, ¿verdad? Comienza a trabajar y pensamos y decimos, Señor, tu palabra refresca mi alma. Aleluya. Tu palabra me llena de fuerza. Sí, Señor. Tu palabra me trae gozo cuando estoy triste. Tu palabra es ahí donde Dios quiere hablarte. Pues quiere decir que la voz de Dios no se ha apagado. No. La voz de Dios no está lejana. La voz de Dios está ahí. Simplemente es que te tomes el tiempo, el espacio para poder aprender a escuchar la voz del Señor. Sí, Señor. Y es interesante la palabra porque tenemos tecnología, predicaciones, redes, templos llenos, pero corazones vacíos. Es importante. Corazones vacíos necesitados de una palabra. Entonces necesitamos que la palabra del Señor sea eficaz, cuando se hable sea intencional, cuando esa palabra se esté, ¿verdad?, predicando, ministre al corazón, que nosotros seamos intencionales con lo que decimos, con lo que hablamos, que la palabra del Señor trastoque a las vidas, porque siempre va a llegar gente a la casa de Dios con necesidades. Siempre, todo. Por eso es que nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, yo he preparado un sermón, pero yo necesito que tu espíritu me revele, que tu espíritu me dé palabra, que si tengo que dejar a un lado el bosquejo para dejar que tu Espíritu Santo transforme, trastoque, que yo hable de tus palabras, no las mías, porque nosotros podemos hablar muy lindo. Cualquiera puede tener una buena oratoria. Pero esa inspiración del Espíritu Santo. Pero la inspiración del Espíritu Santo, cuando esa palabra viene sazonada, viene con gusto. Entonces, cuando la gente escucha, la recibe con gozo. Es como esa palabra cuando va en el fluir de la presencia de Dios, no es lo mismo predicar un mensaje de motivación o un mensaje hablando y ahorita apenas minutos antes de arrancar el podcast en esta noche, compártalo, dele like, puede ir también a nuestra página de YouTube, Jorge y Ruth Ministry, y ahí se suscribe, gloria al Señor. Y ya en breve, más o menos en 24 horas va a estar arriba el podcast de esta noche, gloria al Señor. Así que compártalo y dale like. Hace apenas minutos antes de arrancar el podcast, siempre nos estamos acomodando, ¿verdad? Para poder arrancar a hacer esto que para nosotros es
hacer este podcast para nosotros es de suma importancia. Yes. Y nosotros lo asumimos con una importancia bien importante porque sabemos que estamos introduciéndonos al hogar, gloria al Señor, de personas. Y es bien importante que lo que se vaya a hablar sea palabra de Dios. Y estábamos hablando de que en muchas ocasiones, cuando tú te identificas, y yo te preguntaba, ¿verdad? Cuando tú te identificas como una persona del centro, del central field, por el Señor, llega un momento que la gente que anda por la izquierda y la gente que anda por la derecha saben reconocer que tú andas por el centro. Y contigo no pueden bromear de esa manera porque saben que tú trabajas por la Biblia. Yes. Es bien interesante porque cuando en la exégesis de Primera de Samuel capítulo 3 hay dos palabras que son las únicas dos que voy a estar trabajando, que la primera es el imperativo daber, que es cuando Dios le dice, gloria al Señor, aleluya, o perdón, cuando Samuel le dice a Dios, habla con autoridad, comunícate. Porque dentro de la historia de Primera de Samuel capítulo 3, Dios comienza a llamar a Samuel. Gloria al Señor. Y él sabe que lo están llamando, pero él no sabe quién lo está llamando. Qué interesante, y voy a hacer énfasis y subrayo con esa expresión. Él sabe que lo están llamando, pero él no sabe quién lo está llamando. Recordemos que ya Samuel está durmiendo, aleluya, en la presencia del Señor, allí en el tabernáculo donde dormía el sumo sacerdote Elí. Y él está escuchando que alguien lo está llamando, Samuel, Samuel. Pero él no sabe quién lo está llamando, y cuando él va donde Elí, de manera resumida, cuando él va donde Elí le dice, acuéstate, en la segunda ocasión, acuéstate, y si te ya vuelve a llamar, le vas a decir, heme aquí. Y es como cuando, gloria al Señor, aleluya, cuando se utiliza esa palabra de habla, Señor, ese daber, ese imperativo, aleluya, donde Samuel le está diciendo, háblame con autoridad. Comunícate. Y es prestar atención a lo que Él me quiere decir, porque en ocasiones nosotros queremos que Dios nos hable, que Dios nos hable a través de su palabra, first one, a través de su palabra, que Dios nos hable a través de un sueño o a través de una visión, o de que Dios traiga a alguna persona y nos hable. ¿Por qué no? No somos cesacionistas, creemos en que los dones del Espíritu Santo están palpables en esta época, y Dios puede utilizar a cualquier persona para podernos traer una palabra del Señor. Seguro que sí. Pero para que esa palabra sea traída y para que esa palabra Dios nos pueda hablar a cada una de nuestras vidas, nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar receptivos para poder escuchar la voz de Dios, porque en muchas ocasiones nosotros no estamos en la posición, en la sintonía. Esto es como ahorita que yo estaba batallando con el wifi y la computadora. Si la señal, aleluya, se cae, puede ser que el video en esta noche de momento se vea borroso. Si se ve un poquito borroso de vez en cuando, es porque la señal del wifi hacia la computadora está fallando. Y es lo mismo, aleluya, que pasa con nosotros, con la presencia de Dios. Esa conexión tiene que estar ahí palpante, delante de la presencia de Dios. Por eso es importante que nos mantengamos orando, buscando su presencia, obedeciendo sus mandatos, escudriñando la palabra, en vez de estar gastando tiempo en tanta tontería que hay en redes sociales. Vamos a nutrirnos de la palabra del Señor. Yo escuchaba hoy un testimonio de Pepito Berrío. Él fue un evangelista, el papá de Dani Berrío. Él no tenía televisor, porque en aquel entonces, aleluya, en esos años 70, 80, el televisor era el cajón del diablo. Gloria al Señor, aleluya. Y él no tenía televisor en la casa. Y en una ocasión, en este testimonio, Dani Berrío le pregunta, pero ¿por qué si en tu casa me voy a aburrir porque no hay televisor? Y el papá le contestó, porque las 4 horas que yo voy a invertir viendo una película, las puedo invertir orando y buscando la presencia de Dios. No estamos en contra de los entretenimientos porque tú y yo los utilizamos, pero sí estoy en contra de que no separemos tiempo para Dios. ¿Cómo queremos escuchar la voz de Dios si no estamos receptivos a escuchar su voz? Viene a mi memoria momentos donde
El Espíritu Santo de Dios ha hablado a mi vida a través de sueños, a través de, ¿verdad?, la palabra, para que yo comience a clamar por alguien o por algo específico. Y qué tremendo es, porque es una experiencia única, una experiencia donde el Espíritu Santo de Dios trabaja fuertemente en tu vida. Ujú. Y tú te sientes inquieto hasta que tú no ejerces, no doblas rodillas o no clamas por eso que te despertaste con ansiedad, con dolor o con sentimientos encontrados. Tú clamas al Señor, Ujú. porque en Él encuentras respuesta. Me hace recordar cuando nuestros padres, nuestros abuelos, a veces testificaban dentro de la iglesia y decía, lo que pasa es que la gente ha dejado de escuchar a Dios. Pero yo, estando en mi casa haciendo las habichuelas, los frijoles, escuché la voz de Dios que me dijo, apaga la estufa y corre donde el vecino que necesita que ores y clames. Ujú. Necesita de ti en este momento. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que apagar. No, que te muevas. Y la gente se movía. Ujú. La gente iba y ejercía. ¿Por qué? Porque sus oídos estaban atentos a las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Hoy en día a la gente se le hace difícil saber escuchar, Ujú. porque han dejado de escuchar. Ujú. Porque el entretenimiento, las preocupaciones, Que no está mal. que no está mal, las situaciones que embarcan nuestra vida nos alejan. Es como si pusieran un muro y nos alejan de poder escuchar. Cuando alguien está detrás del muro, se te hace difícil escuchar ese grito de auxilio o esa voz. Pues así a veces se escucha la voz de Dios lejana. Pero es porque nosotros hemos puesto una barrera. Es porque nosotros nos hemos desconectado de la presencia del Señor. Porque cuando tú estás conectado, Jorge, y en mi experiencia personal, cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo de Dios, no es que tienes que brincar ni saltar. Aún en tu trabajo te das cuenta, aquí hay algo raro, y comienzas a clamar. Y comienzas a experimentar, Señor, tú tienes el control, siempre tienes el control, pues yo voy a confiar en ti. Ujú. Yo voy a depositar toda mi ansiedad sobre ti. Ahora toma control en mi vida y haz como tú quieras. Pero necesito tu paz. Y uno comienza a clamar y siente la paz de Dios. Y no hay nada más hermoso que tú poder escuchar esa voz de Dios. Si no estás solo, yo estoy aquí. Wow. Yo estoy aquí. No estás solo. Tremendo. Y es hermoso poder sentir el abrazo de Dios. A veces Dios no tiene ni que hablarnos. A veces tú sientes sus caricias, sientes su presencia. Pues mira, déjame decirte, no pienses que Dios se alejó de ti. No pienses que Dios no te ha escuchado. Dios está muy pendiente de ti. Dios está pendiente de cuál es tu necesidad. Y solo Él quiere que tú abras tu corazón y le digas, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Ujú. Y le decimos, Señor, háblame. Abre la Biblia. Ahí Dios te va a hablar. Es como, y siguiendo la línea de pensamiento tuyo, la segunda expresión que utiliza en su original hebreo, que es siervo, el original es Hebed, que lo que le está diciendo es, me acerco a ti con humildad, Uf, me acerco a ti con disposición, yes. me acerco a ti con obediencia. Y es importante cuando uno se acerca ante la presencia de Dios, porque esa barrera puede tener el nombre que sea, esa barrera puede ser entretenimiento, que vuelvo y enfatizo por tercera ocasión, no está mal. Pero no puede ser que tengamos tiempo para entretenernos, que tengamos tiempo para la familia, que tengamos tiempo para descansar, que tengamos tiempo para ver televisión, pero que no tengamos esa disposición de poder abrir la Biblia para que el Señor nos ministre, de poder separar 10, 15, 20 minutos para poder clamar ante la presencia de Dios, porque a la gente hoy en día se les hace pesado poder hablar con Dios. Hmm. O sea, y todas esas cosas, yo te voy a invitar que hagas una radiografía en tu hogar. Si en tu casa, si tú como individuo se te hace difícil, primero que nada, que el orar va a ser bien difícil por la razón de que estamos en un cuerpo totalmente pecaminoso. Pero si en tu casa tú no separas tiempo para poder hablar con el Señor, por lo menos cuando vas a cenar o cuando vas a comer, antes de salir para el trabajo, presentarte ante la presencia de Dios. Oh, yes. Eh,
esos son indicios de que hay decadencia espiritual. Y puede la gente decir, pero es que no tengo tiempo. Pero si tenemos tiempo para todo, ¿por qué no podemos tener tiempo para hablar con el Señor? Yes. Y hay algo que me gusta, ¿verdad? Y perdona que te interrumpa. Hay algo que me gusta de Samuel, es que él no responde desde el orgullo. No, Él, ni desde la prepotencia. sino él es desde la sumisión voluntaria. Esa es la actitud que nosotros necesitamos y que necesita el cielo para que se abra el cielo. Esa humildad, esa voluntariamente, que no se sienta obligado. Ay, porque el pastor me dijo voy a hacer. No, sino que sea algo que salga de lo más profundo del corazón. Ujú. Y entonces esa es la actitud que abre la llave, ¿verdad? Abre el cielo. Y Dios ahí no se revela, ¿verdad? A los sabios, sino se revela a los sencillos. Hay 3 cosas bien importantes en estos 5 o 6 minutos que nos quedan. Número 1, cuando hay hambre por su palabra. Yes. O sea, debe haber un anhelo en nuestro corazón de que llegue el día para poder escuchar la palabra del Señor, sea el domingo. Debe haber un anhelo porque cada día la iglesia del Señor tenga, ¿verdad? A través de las redes sociales puedan tener podcasts que puedan enviar y puedan llevar la palabra del Señor. Debe haber eso. Tiene que haber un liderazgo que se humilla ante la presencia de Dios. Tiene que haber una familia que se humilla ante la presencia de Dios. Si tenemos un corazón pendenciero, si tenemos un corazón prepotente, si tenemos un corazón lleno de raíces de amargura, lastimosamente hay decadencia espiritual. Y me voy mucho más allá. La excusa no puede ser la enfermedad, porque en el hospital hay un montón de gente que están en quebrantamiento y que allí se están acercando a la presencia de Dios. O sea, no puede haber excusa por eso, gloria al Señor. Aleluya. Cuando el creyente deje el ruido del mundo, y es la tercera, enfatizo, número 1, cuando hay hambre por su palabra, debemos tener hambre por su palabra. Número 2, cuando el liderazgo se humilla, la familia se tiene que humillar ante la presencia de Dios. El hombre, la mujer, el hijo, nos tenemos que humillar ante la presencia de Dios. Y cuando el creyente deja el ruido del mundo, cuando nosotros dejamos de escuchar, en mi expresión muy pueblerina y muy de mi Puerto Rico, cuando dejamos de escuchar todas esas pamplinas que se escuchan constantemente a través de las redes sociales, o que se escuchan a través de la televisor, o que se escuchan a través de la radio, y comenzamos a escuchar qué es lo que Dios desea para con nuestra vida, qué es lo que tenemos que remodelar en nosotros. Yes. Por eso es tan importante que, ¿verdad?, haya disposición en nosotros de obedecer a Dios. De obedecer a Dios, porque no basta simplemente con oír sus palabras. Es escuchar, pero obedecer a su palabra, sus mandatos, sus instrucciones. Dios nos revela su voluntad para entretenernos nada más, sino para transformarnos. Cuando la palabra viene, cuando Él habla a través de su palabra, es porque Él quiere transformar nuestra vida. Yo no creo que Samuel, después que Dios le haya llamado, haya sido el mismo. No. Cada palabra divina exige una respuesta humana. Amén. Y esa respuesta de nosotros hacia Dios es caminar en obediencia. Sí, Señor. Es poder abrir nuestros horizontes, nuestra mente, ¿verdad?, finita, y decirle: Señor, yo te voy a servir, pero te voy a seguir, pero te voy a obedecer. Voy a continuar tus estatutos. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar, ¿verdad?, la palabra contemporánea, la iglesia y el silencio de Dios, hay una conexión con la actualidad. Y quiero, ¿verdad?, transmitírtelo. Muchos púlpitos hablan mucho, pero repiten poco lo que Dios dice. Tienden a hablar de su personalidad, de lo que hacen, pero se olvidan de que Cristo es el centro. Amén. De que la palabra es el centro. Se predica motivación, pero no hay transformación. Hay gente que viene y escucha la palabra y dice: oh, wow, me emocioné, pero a los 2 o 3 minutos, 2 o 3 segundos, 2 o 3 horas, ya los ves de la misma actitud. Es que cuando la palabra entra a tu corazón, a tu ser, tiene que haber un cambio. Porque aún en esta época de tanta decadencia espiritual, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Yo no sé desde cuándo tú no escuchas la voz de Dios, pero yo la escucho todos los días. Y aun cuando uno se introduce en ese silencio, porque Dios siempre, constantemente está hablando, a través de su palabra, vuelvo y repito, número 1, la profecía más segura es la palabra del Señor. A través de sus dones, a través de sueños, a través de visión.
pero Dios siempre va a hablar. Pero todas esas cosas que dije después de la Biblia siempre tienen que ser pasadas por el sedazo de la palabra del Señor. Pero Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que el mundo, la iglesia, la sociedad, tiene que salir de esa decadencia espiritual para poder escuchar la voz de Dios. Palabras finales, Ruth. Creo firmemente que a través de la palabra Dios habla y nos quiere transmitir, ¿verdad?, la bendición que Él quiere depositar sobre nuestra vida. Lo que Él quiere transformar, lo que Él quiere hacer. El silencio de Dios no es la ausencia de que Él está. O sea, Él está presente, Él está escuchando, Él está pendiente a cuál es tu necesidad. Pero creo que nosotros como seres humanos tenemos que volvernos a Dios, aguzar los oídos, aprender a callar para escuchar su voz. Y como decía Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Son tiempos difíciles, son tiempos muy abrumadores, pero son tiempos donde la voz de Dios sigue escuchándose. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Así que te invitamos a que puedas buscar, aleluya, la presencia de Dios, y salir en esas épocas de gran decadencia espiritual, como en el tiempo de Elí, en el tiempo del profeta Jeremías, en el tiempo del profeta Isaías. Estaban pasando por decadencias espirituales, pero siempre Dios levantaba un hombre de Dios para hablar. Dios siempre levantaba a un Juan el Bautista. Dios siempre levantaba a unos discípulos para poder hablar. Y hoy en día Dios está levantando gente, pero hay algo que tú dijiste, creo que fue la semana pasada, que es que la gente no quiere escuchar la voz de Dios. La gente lo que desea escuchar es lo que ellos, su anhelo, su deseo, su sueño, lo que ellos desean escuchar. Dios está hablando, simplemente nuestros oídos no están en la posición correcta para poder escuchar al deseado de todas las naciones. Vamos a orar, Ruth. Te invito a que nos lleves en oración por todas estas vidas, gloria al Señor, que se han sintonizado en esta noche, aquellas vidas que lo van a ver en diferido, y también, gloria al Señor, aleluya, para que el Señor sea despertando y sacando a la sociedad y a la iglesia, aleluya, a las personas de la decadencia espiritual. Dios bueno de misericordia, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Jehová, por la oportunidad que nos has permitido, Señor, de poder traer tu palabra, de poder concientizar las mentes, los corazones y hacerles recordar tus palabras. Sí, Señor. Oh Jehová, aleluya, que puedan experimentar, Dios del cielo, lo que es escuchar tu voz. Que puedan experimentar, Dios mío, Señor, lo que es estar atentos a tu voz. Señor, Dios mío, que tú traigas claridad a las mentes, que traiga claridad a las conciencias, a los corazones, Dios del cielo, que se pongan en la disposición de escucharte, Dios amado, para que, Dios mío, Señor, tu palabra transforme, Dios mío, y trabaje en aquellas áreas que hay indeficientes en nuestras vidas, Dios del cielo. Yo clamo a ti en este momento porque hay gente que tiene necesidad de escuchar tu voz. Sí. Hay gente que tiene necesidad de estar más atento a lo que tú quieres, la instrucción que tú quieres darle. Oh Dios mío, Señor, que ellos se alineen a tu voluntad, que ellos se alineen a tu propósito, Jehová del cielo, y que tu presencia les cobije, que tu presencia les acompañe, que ellos entiendan que tú no estás lejano, ni que estás, Dios mío, Señor, aleluya, muy desorientado de la situación, sino que estás ahí pendiente de nuestras situaciones, Señor, que estás al tanto de cómo nos sentimos, Señor, cuando nos sentimos solos, Dios mío, Señor. Yo clamo a ti, Dios del cielo, para que haya un nuevo despertar en cada corazón, que haya un despertar donde la gente desee y anhele escuchar tu verdadera voz. Oh Espíritu Santo, que podamos experimentar, Dios del cielo, cómo la gente testifica de que tú hablaste a su corazón a través de la palabra y que ellos fueron obedientes a ti. Espíritu Santo de Dios, yo clamo, Jehová, para que tú reavives, Dios mío, esos corazones, esas rodillas endebles, Jehová, aleluya, vuelvan y se levanten, Dios del cielo, y podamos, Dios mío, testificar de tu grandeza y de tu gran amor, Dios. En el nombre de Jesús lo creemos, Señor.
Amén. Así que, ¿cuándo nos veremos, Ruth? El miércoles que viene a las 6 de la tarde, hora de Texas, creo que 8 de la noche, hora de Puerto Rico Sí, y la señor. Florida, porque ya cambió el horario. Y te invitamos a que te reúnas con nosotros y puedas, ¿verdad?, experimentar el escudriñar la palabra, el deleitarte, el aprender de su palabra. Sí, señor. Y que seas transformado y que tu necesidad sea cubierta en el nombre de Jesús. Así que nos veremos el miércoles que viene con el favor de Dios. Vamos a gozarnos y oren por nosotros que el domingo estamos en Terrell. Con el Sí. favor de Dios, ayudando a una iglesia que está comenzando, por el Señor, dando Amén. unas conferencias por allá. Así que oramos los unos por los otros. Muchas bendiciones y que pasen una linda noche. Amén. Dios les bendiga. Amén. En un mundo en transición, en donde surgen tantas vertientes alegadamente reales, debemos como iglesia mantener nuestra posición firme en su palabra, reconociendo que el tiempo ha pasado, pero aquellos fundamentos sobre los cuales hemos sido edificados no se pueden cambiar. Análisis sobre la palabra es un foro de discusión bíblica, teológica, con temas de importancia